presente en este Zoom. Bueno, vamos a dar comienzo para las personas que estamos hoy aquí. Les cuento que con este encuentro inauguramos un ciclo de charlas que voy a coordinar a lo largo del tiempo. Va a ser una charla una vez al mes, todos los primeros martes de cada mes, con temas de actualidad y temas que nos convocan, todos referidos lógicamente al área de la salud, porque, bueno, esto está organizado por la Facultad de Psicología. Me voy a presentar, yo soy el doctor Andrés Febrayo y soy el director de la carrera de psicología que se dicta acá en la Universidad del Museo Social Argentino. Me pareció interesante y esto charlado también con varios de personas del cuerpo docente, de que estaría bueno poder, además de muchas de las actividades que hacemos, poder tener un ciclo de charlas. Ya así lo denominé, porque la idea es poder charlar, conversar, con especialistas. Por eso le puse charlas con especialistas, para poder conversar sobre temas que nos preocupan, no solamente aquellos que ejercemos, digamos, algún tipo de tarea en el área de salud mental, sino también para el público en general, ¿no? Hoy particularmente es un tema, que me parecía que también, es de mucha preocupación para la población en general, y uno podría decir para los padres, ¿no? Fundamentalmente. Bueno. El tema que nos convoca, y que el título, por supuesto, lo han colocado los dos invitados, es Apuestas online en adolescentes, explicaciones e intervenciones de una problemática moderna. Y para ello nos acompañan dos personas que yo les agradezco un montón, porque además nos reunimos, lo organizamos, son docentes de la casa, así que los voy a presentar. Una de ellas es Natalia Campoya, que es licenciada en psicología, es especialista en primera infancia y trastornos del neurodesarrollo, es docente universitaria. Ella es titular de la materia Psicología Educacional que se dicta en nuestra universidad, en la Facultad de Psicología. También es docente adjunta en la práctica preprofesional supervisada en Psicología Educacional, que se dicta en el último año de la carrera. Docente adjunta de Clínica de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad de Flores, y es miembro del grupo de investigación respecto a cuidados de niños, también de la Universidad de Flores. Y también nos acompaña Gabriel Nicolás Mortara, que también es psicólogo, es clínico infanto-juvenil. Él es docente adjunto en la cátedra donde Natalia es titular de Psicología Educacional acá en UMSA. También es docente en las cátedras de Clínica de Niños y Adolescentes y en Metodología de la Investigación Científica en la Universidad de Flores. Docente en las cátedras también de Psicología del Desarrollo y Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad Abierta Interamericana. Y también con Natalia es miembro del grupo de investigación respecto a cuidados de niños de la Universidad de Flores. Bueno, a mí ya todo lo que me contaron en las charlas previas me pareció sumamente interesante, conocen mucho del tema, así que los escuchamos. Yo por lo menos tengo una primera pregunta con la que me gustaría, después ustedes deciden si, si quieren empezar por ahí, pero yo pensaba en relación al tema, ¿no? Que estamos hablando de una problemática muy actual y que está relacionada con si nos preocupan las adicciones en los adolescentes. Esto se agrega como una cosa nueva, que ya viene desde hace un tiempo, pero en el último tiempo se viene hablando mucho, y la verdad que sería importante entender qué es una adicción, ¿no? Una adicción al juego, y más en adolescentes. Así que bueno, bienvenidos Natalia y Gabriel, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Perfecto. Voy gracias, compartiendo. gracias a todos por presentarse, por venir, por dedicarnos este ratito. Como decía Andrés, la idea es contarles un poco esto que hoy en día vamos observando en los diferentes dispositivos donde uno transita, e incluso en el entorno, esto que pensamos cómo denominarlo, como decíamos anteriormente, de pensar todo este sistema de apuestas online en adolescentes, y que se va generando en estos tiempos una situación que se torna más como una situación problema. Pensábamos, y cuando íbamos diseñando este material, el tema de las apuestas online generan gran preocupación entre
las familias, los docentes, nosotros los adultos, en general que se observan como primera vez que se empieza a generar un ingreso masivo a esta dinámica de adolescentes a los diferentes tipos de juegos de azar. Y esta preocupación la pensamos como algo concreto, válido, ya que tanto las estadísticas, como vamos a ver luego, ahora Gaby nos va a ampliar un poquito esto, como lo que se observa en los entornos, en las instituciones, en los entornos educativos, en las diferentes instituciones donde estos adolescentes y niños transitan, demuestran un uso extendido y naturalizado y en muchos casos, que es a lo que nos convoca, esto representa un problema cada vez mayor. Si querés pasar, Gaby, principalmente como pensábamos, es qué es, habíamos pensado en qué es, a qué denominamos precisamente lo que es el trastorno del juego o como comúnmente lo conocemos como ludopatía, ¿sí? Pero principalmente si nos ponemos a pensar en función a lo que es un marco legal, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre priorizados para disfrutar del más alto nivel posible de salud y de accesos a servicios sanitarios. Esto se menciona en el artículo 24 y más específicamente en el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias para su edad. Esto es también enmarcado en el artículo 31. Si tomamos toda esta cuestión del marco legal, pensar como una cuestión de esparcimiento, como mencionábamos anteriormente, o del juego, no implica justamente una actividad apropiada para lo que es la niñez y la adolescencia en los juegos que impliquen apostar dinero. Entonces acá lo que se nos presenta es toda esta situación que si la pensamos como una adicción al juego, ludopatía, o juego patológico. Es interesante, como decía Andrés, esto que aparece, lo de la adicción, pensarlo como un desorden que va a estar caracterizado precisamente por una urgencia psicológicamente incontrolable de jugar y apostar que de una forma persistente y progresiva va afectando negativamente los entornos de estos niños y adolescentes, la vida personal, familiar, laboral y los diferentes momentos de ocio. Para esto, Gaby, si querés desarrollar un poquito más esto que mencionamos. Dale, ¿qué es lo que ocurre y por qué podemos evidenciarlo de esta manera? Durante los últimos años, y Andrés nos dio bien el pie acá, ha Ujú. habido una diferencia en la forma en la que se conceptualiza, en la forma en la que se entiende la ludopatía o el trastorno del juego. Históricamente siempre se le asoció como una forma de trastorno relacionado al control de los impulsos. Personas que tienen impulsos patológicos respecto a realizar apuestas o jugar, en definitiva. En los últimos años ha habido una diferenciación en donde pasó de relacionarse más con los impulsos a conceptualizarla netamente como una forma de conducta adictiva, con los mismos mecanismos a nivel neurológico, psicológico y conductual que que cualquier otra forma de adicción a sustancias, por ejemplo. Y este cambio en la conceptualización, este cambio en cómo entendemos la ludopatía o el trastorno del juego nos permite entender cómo se llegan a estas nuevas situaciones, a estas nuevas, entre comillas, adicciones. Porque decimos nuevas adicciones, pero en realidad no. Simplemente son manifestaciones de conductas que ahora, debido al cambio en la tecnología y de medios, otro tipo de población tiene acceso. Acá quiero señalarles un poquito. Cuando vamos a la definición conceptual que dijo Nati, vemos eh, apostar que de forma persistente y progresiva afecta negativamente la vida personal, familiar, laboral y el tiempo de ocio. Acá nos falta un contexto extremadamente importante para los adolescentes, que es el escolar. ¿Y por qué no lo dice? No lo dice porque este tipo de trastornos en los propios manuales no está pensado para la población adolescente. Está pensado para los adultos, que es lo que históricamente se ha dado. Todos hemos escuchado historias o hemos incluso conocido personas que tienen problemas con el juego. Las carreras de caballo, los casinos, en el caso de, por ejemplo, la quiniela.
Ahora estamos viendo esta nueva dinámica. A adolescentes que se ven expuestos a un sistema de mercado que los impulsa a apostar y que los impulsa a empezar a jugar, que eventualmente, si eso no se controla y se previene, puede muchas veces darse un juego compulsivo o un juego adictivo. Ahora, profundizando un poquito, ¿qué es particularmente el trastorno del juego? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a ver, un poquito raro el power, pero vamos a verlo desde este lado, desde la derecha hacia la izquierda tenemos que verlo a este. Implica una necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. ¿Qué es lo que ocurre? Como una adicción química, el cuerpo, la mente, se va acostumbrando cada vez más a los neurotransmisores que se transmiten, a los neurotransmisores que se generan una vez se consigue el estímulo deseado, que es la excitación al jugar. No es tanto ganar o perder, sino es el riesgo. Esto es lo que buscan, esto de ese medio limbo entre no saben cómo si les fue bien o si les fue mal. Eso es lo que buscan una y otra vez, de manera constante. ¿Qué es lo que pasa? Si yo este estímulo de excitación lo sigo experimentando una y otra vez, mi organismo se va a ir acostumbrando. Entonces necesito jugar cada vez más frecuentemente o jugar cada vez más. En el sentido de qué tanto tengo que apostar. Tengo que tener cada vez más riesgo, que puede ser a mayor cantidad de plata o una apuesta que tiene menos probabilidades de darse. Después tenemos cuestiones referidas a los síntomas emocionales y los síntomas cognitivos. Un síntoma emocional característico es estar nervioso o irritado cuando intenta reducir el juego o abandonarlo, y uno cognitivo a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas. Estos dos están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque el trastorno del juego, la adicción al juego, tiene una característica de ser insidioso, progresivo y cada vez consume más. En el sentido de, es insidioso porque la forma en la que empieza parece inofensiva. La forma ahí vamos a ver, se introduce a través de los amigos, se introduce a través de la publicidad, se introduce a través de famosos. Es progresivo porque una vez que empieza a darse esta conducta es muy difícil que se detengan por completo. Y ese me faltaba la tercera palabra, también es insidioso, progresivo y gradual. Es gradual porque cada vez, como cualquier adicción a sustancias, te va comiendo más partes de la vida. ¿Cómo podemos ver esto? De repente yo tengo un adolescente que, por ejemplo, deja de preocuparse de cuándo come y de cuándo duerme en relación a cuándo le conviene, y empieza a verlo es cuándo le conviene en relación al juego. ¿A qué hora duermo para poder estar despierto las horas que más me conviene jugar? ¿Qué tengo que comer? Ya deja de importarme. Tengo mate y galletitas, tengo mate y galletitas. Tengo un tostado, tengo un tostado. La atención respecto a las distintas áreas de la vida se va retirando y se va concentrando en todo lo que tenga que ver con el juego. Eso nos lleva a menudo tiene la mente preocupada en las apuestas, cada vez más te va comiendo la vida. Ahora tenemos dos mecanismos defensivos que son los más regulares a la hora de la adolescencia y el trastorno del juego. En el síntoma de después de perder el dinero en las apuestas, suele volver a otro día para intentar ganar y, entre comillas, recuperar las pérdidas. Esto es un mecanismo que se llama racionalización, en donde el jugador, el adicto en este caso, ya sea adolescente, adulto, va a presentar lo que parece ser un argumento lógico, pero que en realidad es irracional y oculta algo emocional. Cuando ellos te justifican de esta manera de yo necesito volver a jugar para poder recuperar lo que perdí, vos rascás un poquito, profundizás en eso y es, bueno, pero ¿cómo sabes que vas a ganar? La justificación que te la da que es, no, porque
yo sé cómo funciona esto y las apuestas y lo que pasa es aquello y te dan como toda una red de mentiras y justificaciones para intentar darte una razón lógica de por qué tienen que seguir jugando. Vos indagás en eso y les preguntás, y esto es parte del tratamiento que vamos a ver después, pero si vos sabés tanto, ¿por qué ahora estás en pérdida? Más mentiras, más racionalizaciones. Eso nos lleva al segundo mecanismo defensivo, que es incluso más básico. Mienten para ocultar su grado de implicancia en el juego. Se mienten a sí mismos y les mienten a los demás. El segundo mecanismo, junto con la racionalización, es la negación. Los adolescentes y los adultos jóvenes, y la mayoría de los adultos con trastorno del juego, niegan cuánto juegan en sentido de tiempo, niegan cuánto juegan en sentido de plata, y especialmente se niegan a sí mismos cuánto pierden. Esto tiene que ver un poquito con algo que se llama memoria selectiva. Le prestan mucha más atención y recuerdan mucho más las ganancias que las pérdidas. Las pérdidas las ignoran. Las ganancias es todo. Y justamente así es como se convencen de mantener la conducta adictiva. Así es como desde afuera parece que no se dan cuenta cuánto están perdiendo. No solo en material de dinero, sino en material de vida. Y por último tenemos, cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego. Y acá tenemos la particularidad, la diferencia entre el adulto adicto al juego y el adolescente que es adicto al juego. Porque el adolescente es, en última instancia, dependiente de los padres. Acá vemos un montón de conductas en donde ven cómo hacer para conseguir los recursos necesarios para poder apostar. Yo les comento un caso en particular que tuve. Yo tenía era un adolescente de 16, 17 años que el padre era muy futbolero. El chico también, justamente, apostaba en partidos de fútbol. Y el padre tuvo siempre a lo largo de como la infancia, la adolescencia, siempre era de viajar y siempre era de traerle camisetas. Camisetas de fútbol, no sé, del América de México, del Barcelona, del Real Madrid, etcétera, etcétera. Este chico, en un momento cuando se dio cuenta de que no tenía, de que no le alcanzaba la plata para seguir apostando, por espaldas del padre empezó a vender las camisetas. Llega a terapia justamente porque el padre se da cuenta de lo grave que es cuando le abre el armario un día y no encuentra ninguna de las camisetas que le había regalado. Y el chico como que en vez de pedirle perdón empieza a justificarse. Empieza a decirle que lo va a ganar de vuelta, intenta explicarle cómo lo va a ganar de vuelta. Ahí el padre, racionalmente una desesperación terrible y así es como termina en terapia el chico. Que muchas veces, y no muchas veces, en la mayoría de los casos, la terapia individual va a estar basada en una intervención cuyo objetivo sea la toma de conciencia del problema. Pero bien, eso es un poquito más adelante. Estos son los síntomas principales de el trastorno por el juego y la forma en la que podemos verlos en los adolescentes. Una necesidad emocional de apostar, una frustración e irritabilidad muy grande cuando dejan de hacerlo, una tendencia a que la adicción empiece a consumir distintos aspectos de su vida, mecanismos de racionalización y negación para mantener la conducta adictiva y una relación patológica con el contexto, en donde el contexto se vuelve formas de conseguir recursos para seguir apostando. Ahora, nosotros Quería tenemos que sumar hacer, algo, Gaby, a lo que vos por favor. decías, y en función a esto de los síntomas que Gaby mencionaba, que varias de los adolescentes que se encuentran inmersos ya en esta dinámica, hay dentro del propio sistema diferentes estilos de roles y que se van adjudicando implícitamente. Esto es, dentro del propio sistema de apuestas, uno también tiene, por ejemplo, el rol del cajero, el rol del prestamista, el rol del que genera la publicidad, el rol de los influencers, luego vamos a ver a qué apunta esto, pero cada uno de ellos, si bien puede estar dado por mayores, que son quienes comandan este tipo de sistema, la mayoría de los casos está integrado por menores de 18 años, ¿sí? Porque son como eslabones claves
que tienen donde el mensaje, independientemente del rol, el cajero es aquel que gestiona, ser intermediario entre la apuesta y la plataforma, quien te carga el dinero. Los prestamistas son aquellos que, como decía Gaby, manejan un monto de dinero mayor y permite, en este caso, aprovecharse la desesperación de quien necesita el dinero, quien debe, funcionan como un sistema de captación. Y bueno, la publicidad, que luego vamos a ver qué rol cubre, pero en función el mensaje que se unifica en todo esto, lo que se transmite es principalmente la facilidad que se puede hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar, y prácticamente con un sistema de chances de éxito asegurado que es inmediato y que por lo general también funcionan con todo este sistema de captación, algo como los bonos de bienvenida, donde si vos te sumás ahora y cargas tanto, te genera, no sé, un bonus de 30.000 pesos para seguir ingresando dentro del sistema y se empieza a hacer como una cuestión circular, que es lo que hablamos de esta cuestión de los síntomas clínicos y emocionales como mencionaba anteriormente. Era eso, Gaby, que quería agregar. Bien. Relacionado con esto, con lo que dice Nati, respecto al contexto, nosotros tenemos que entender, cuando hablamos de esto, hablamos así en el sentido de les pasa a un montón de personas, pero realmente, ¿a qué cantidad de personas le pasa? Yo ahora les estoy compartiendo las estadísticas de un estudio realizado en 2025 respecto a más de 1.400 adolescentes entre 12 y 18 años, en donde casi el 70% de los adolescentes afirma jugar activamente online, no jugar de apuestas, pero jugar juegos online. Y de ese 70%, el 17% apuesta con dinero real. ¿Qué representa esto? ¿O cuál es algo interesante acá? Que a mayor edad, mayor predisposición a las apuestas. Los adolescentes entre 16 y 18 apuestan mucho más que los de 12 y 14, pero aquel adolescente que empezó a apostar a los 12 a 14 es muy probable que continúe apostando a lo largo de su vida, a lo largo de los años. Después tenemos, y esto se relaciona con lo que les hablaba antes de lo insidioso que es. ¿Por dónde empiezan? ¿De dónde les viene la idea de apostar? El 68,1% refiere a haberlo aprendido de amigos, contactos, compañeros de escuela. El 12,8% de publicidad en TV, internet y juegos o en las calles. El 10,6% en redes sociales y el 8,5% de influencers. Esto nos refiere a lo insidioso que es, en el sentido, el origen está en estos tres, porque acá es donde viene la publicidad. Y después, los adolescentes y los niños también hacen el trabajo por los casinos, hacen el trabajo por las propias apuestas, por los propios sitios de apuestas, en donde van esparciendo, che, mirá cuánto gané, che, mirá esto que está bueno, che, mirá esta promoción, como dijo Nati antes. Y van transmitiendo e incentivando conductas de juego. Después tenemos la diferencia, que esto es algo histórico en el trastorno del juego, que por cada 3 hombres tenemos una mujer, eso es típico. Y por último tenemos el por qué juegan. Y acá tenemos algo bastante variado. Deseo experimentar nuevas sensaciones y emociones fuertes, dice el 38%. Para obtener dinero rápido, dice el 31%. Como forma de escape o alivio, el 21%. Y un último 10% por otras razones. ¿Qué es lo que vemos y cómo podemos entender esto? Las justificaciones iniciales de por qué se mantienen apostando pueden variar, pero a lo largo del tiempo, si esta conducta adictiva se mantiene, lo que vamos a ver es que terminan jugando para poder seguir jugando. El juego deja de ser un medio para volverse su propio fin. Y ahí es cuando estamos hablando de una conducta patológica adictiva o un trastorno. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué los adolescentes? ¿Y por qué los adolescentes ahora? ¿Qué pasa con la adolescencia que está tan en riesgo de esta nueva conducta? Y
la realidad es que no es una coincidencia. Podemos hacer una gran separación en dos. Primero, las características contextuales y segundo, las características individuales de la propia adolescencia. En lo que se refiere a las características contextuales, existe un sistema de mercado y publicidad que motiva a los adolescentes a empezar a apostar. Sin nosotros darnos cuenta, los adolescentes y los niños particularmente se ven expuestos a un maremoto, a un tsunami de publicidad que los motiva a esto. Pero siempre, por ejemplo, acá tenemos una publicidad que está en el subte de esta página de apuestas con el Dibu Martínez, ídolo de adolescentes y niños por todo el mundo. Pero seguí tu intuición, registrá y jugá. Te dice más 18, el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esa legalidad que tienen que poner ahí que realmente no importa. Porque ¿qué es lo que importa? Lo que diga al final en letras chiquitas o la cara del Dibu Martínez. Ya está. No tiene posibilidad. Esto en publicidades tradicionales, por así decirlo. Después tenemos algo un poquito más tóxico, más insidioso, que son los streamers y los influencers en redes sociales. Acá tenemos a Momo, que es uno de los streamers en Argentina más populares, y por noche lo ven decenas de miles, netamente jugando en un casino online. Con la publicidad de la página de bet.com escribía cbet para ver dónde juego. Toma este código promocional en donde juega online y se lo ve ganar. Y esto no es coincidencia, porque resulta que la página o los dueños de la página de streamers son los mismos dueños de las páginas del casino online, de las páginas sí, de la página del casino online. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo les pagan a estos? Porque es bastante insidioso, bastante como malvado. No es que les dan un dinero para publicitar su página. Les regalan, les pagan la publicidad con fichas que pueden gastar en su casino online y que las ganancias se las quedan. Así que cuando ves al tipo, al influencer jugar, lo ves apostando plata que no es de él, pero que se queda con todas las ganancias. Y lo ves re feliz, re contento, ganando. Y después, claro, el niño ve eso, el adolescente ve eso y ve una forma de ganar plata. Una forma de hacer dinero rápido y fácil. Es la exposición a las apuestas a una mente que no está preparada para moderar eso. Como Momo tenemos un montón, tenemos a Coscu, tenemos a Vocense, tenemos un montón de influencers que son muy populares con niños y que recuerden que son publicidad para esto. Y por último, no, por último no. Siguiente tenemos esto que es también más tradicional, que son los sponsors principales de los equipos de la Liga Profesional de Fútbol. En el 2025, tenemos los distintos sponsors que tradicionalmente siempre son bancos, comida, ropa, ese tipo de cosas. Acá vemos que un 20% de los equipos de fútbol de primera división tienen como sponsor principal un casino online. Y no son cualquiera, no es Defensa y Justicia, con todo respeto a los hinchas de Defensa y Justicia. Ah, pero veamos los equipos. Tenemos Independiente, River y Boca, Racing, Central y Newell's. En esos 6 equipos tenemos concentrados el 85,35% de todos los hinchas del país. El 85,35% de los hinchas del país son hinchas de un equipo cuyo sponsor principal es un casino online. Que en la camiseta la marca grande que ves es bet.com o lo que sea. O alguno similar porque encima todos se llaman igual. Ustedes dense cuenta de cómo nosotros, sin avivarnos, sin darnos cuenta de esto, presentan un mecanismo de mercado totalmente insidioso y que busca vulnerar y promocionar el juego en la gente que saben que es más vulnerable. Porque aquel que empieza con un trastorno del juego en la adolescencia lo arrastra por el resto de su vida. Y eso es lo más terrible de todo, si se quiere. Están provocando una conducta que saben que les va a dejar plata hoy, mañana y dentro de 20 años.
Pero Sí, esto, también en ujú, esto de que si pensamos que la adolescencia como tal, si nos ponemos a pensar más en cuestiones bibliográficas, todos coincidimos en una etapa, en que es una etapa, como decíamos antes, Gaby, antes de presentar, que es una etapa del desarrollo en donde la mayoría o ciertos aspectos cognitivos aún no se encuentran en su maduración completa, ¿no? En esto ujú, es puntualmente. Y la cuestión contextual, que no podemos dejar de lado, más cuando trabajamos con niños y adolescentes, tener esta variable tan importante, pensar que estas adolescencias están transitando en la cuestión de la facilidad y de la recompensa inmediata en todo estilo de satisfacción y más en este tipo de recursos de el éxito o la plata fácil, ¿no? De que va a generar directamente, no indirectamente, sino directamente una propia mercantilización de la propia experiencia. Esto es, cualquier actividad va a tener sentido siempre y cuando me dé dinero y más aún si es más fácil o si es más accesible y más rápida. Entonces, pensarlo desde ahí, no solamente las apuestas online, pensemos en las estafas piramidales, los sistemas de falsas inversiones, todo lo que tenga que ver con criptomonedas también, o sea, uno quizás lo habíamos pensado, el tema de los videojuegos, estas cuestiones de comprar monedas, hay tanto que se escucha con niños más pequeños del tipo de juego de Minecraft, no tanto Minecraft, sino Roblox, ¿no, Gaby? Como mencionábamos Roblox. anteriormente, en Minecraft está bien, donde Minecraft, que jueguen Minecraft nomás. Minecraft es más sano, pensábamos, ¿no? Pero en esto de decir, me pasa particularmente, mi hijo me pide tener 20 años, me dice, porque no entiende todavía el tema de la mayoría de edad para tener tarjeta de crédito, y eso le va a permitir comprarse Robux, que son monedas propias del juego, que eso le va a permitir adquirir ciertos poderes o ciertas cuestiones, ¿no? Entonces pensemos que más allá del grooming y otras cuestiones, que es para una charla aparte, eso, porque es otra variable que está. Pero pensar en esto, que cognitivamente, y siendo una etapa del desarrollo donde aún ciertos aspectos que se supone que nosotros los adultos ya los tenemos madurado, aún no han sido alcanzados. Algo de esto, Gaby, es lo que viene a continuación. Justamente, en lo que se refiere a esto que dice las características individuales de la adolescencia, tenemos las características contextuales, que ahí vamos, rápido. La última característica contextual es importante es, Tal cual, esto. vivimos en un medio tecnológico en donde los chicos tienen fácil acceso a los medios de pago y tienen fácil acceso a los medios de monitoreo y juego. Acá tenemos un ejemplo que le llegó a Natalia del 27 de abrirle tu cuenta +10 a tu hijo, dale independencia y que también ganen con Mercado Pago. Fíjense la fecha, ¿no? 12 y 26 del mediodía, martes 27 de agosto, ayer prácticamente. Entonces yo le decía, mira Gaby lo que me acaba de llevar justo, que tenía que ver donde con 10 años podría abrirle a un niño, bajo mi monitoreo, en teoría, una cuenta de Mercado Pago donde al ingresar dinero, él tiene la posibilidad de la transferencia. Esto de hacer con este dinero desde, por ejemplo, comprar ciertas cuestiones, uno le puede dar para que vaya al kiosco del colegio, pero también la libertad de poder acceder a este sistema de apuestas, por ejemplo. Ujú. Y después monitoreo y juego. Mediante las aplicaciones, el chico puede estar atento de... ¿Alguien acá sabe qué es el Galatasaray? No tiene ni idea. El Galatasaray es un equipo de fútbol, el equipo de fútbol más popular de Turquía. Quizás alguno lo conozca porque es el equipo de fútbol donde juega Icardi. Justamente, él Lo juega en el conocemos por Galatasaray. Icardi, no por el Claro, equipo. lo conocemos por Icardi. ¿Qué es lo que pasa? He tenido pacientes que me dicen, no, porque estoy viendo cómo sale el Galatasaray. ¿Te interesa el fútbol de Turquía? No, porque apostó. Están completamente sumidos en el básquet de la NBA, en fútbol de Turquía, en fútbol de Arabia Saudita, en boxeo internacional, que nunca se les interesó el boxeo. No, no, pero escuché que este iba a ganar, así que le aposté. Como que ya va más allá del propio deporte, del propio fútbol o lo que sea. El fútbol es lo más incisivo acá porque es lo que más nos importa. Pero una persona que lleva un trastorno del juego
va a diversificar las formas en las que apuesta y en qué apuesta. ¿Tá? Entonces, justamente tenemos una posibilidad de, tienen la mayor posibilidad a través de los medios digitales, que eso es lo que define el riesgo de esta época. Porque yo al nene, al chico de 17 años, ¿lo puedo dejar entrar al casino? No. Lo ven ahí en el casino, lo ven medio chiquito en el casino y lo sacan de una patada, porque les clausuran el lugar. Pero esto está completamente permitido. Acá puede meterse a cualquier edad, puede meterse a los 12, que nadie lo va a parar, lo único que tiene que poner es si tengo 18. Y ya está. No hay chequeo de esto. Hace poco salió legislación, ahí vamos a ver intervenciones, que justamente restringe el nivel de publicidad que los influencers, los streamers pueden hacer respecto al juego. Pero sigue estando. Pero bien, entonces tenemos las características contextuales de riesgo, de por qué la adolescencia, y las características individuales, esto que hablaba Nati. Los adolescentes están en un periodo en donde no han alcanzado la maduración cognitiva necesaria para estar protegidos de esto, en el sentido de los adolescentes presentan un menor control de impulsos. Ni nadie le va a dar una tarjeta de crédito a un adolescente. O si se la van a dar, tenés que confiar mucho en ese adolescente. ¿Está? Justamente porque no controlan sus impulsos. Y esto lo vamos a ver repercutido en la forma en la que gastan. Y la otra pata de esto, de las características individuales, es una evaluación de riesgo menos deficiente que en los adultos. No se dan cuenta de que las probabilidades de que vaya mal son tantas como realmente son. Tienen una percepción sesgada del riesgo y tienen una tendencia a la impulsividad. Estas dos características los hacen los clientes perfectos para cualquier sitio de apuestas. Una persona que siempre va a querer apostar más y una persona que no sabe cuánto va a perder o no sabe qué tan mal es la apuesta. Ya está. Es genial, es genial. Por eso los buscan a ellos. Porque saben que a futuro van a continuar apostando y porque saben que no tienen las cualidades cognitivas para poder identificar lo que es una mala apuesta. Pero bien, después pasamos a intervenciones, pero ¿hay alguna pregunta o algo respecto a lo que vimos recién, ya sea características adolescentes, características contextuales, definiciones respecto al trastorno del juego? Por el momento no tenemos preguntas y yo justo dije más para el final. Igualmente, Perfecto, si quieren perfecto. ir escribiendo sus preguntas, yo las voy leyendo, o si no, las leemos al final. Como ustedes lo Dale, deseen, dale, pueden ir escribiéndolas en el chat. ¿M? Yo dale. cualquier cosa les aviso. Bien, bien, bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las intervenciones. Que acá tenemos diferentes niveles de intervención, en lo macro y en lo micro. O más precisamente, intervenciones ligadas a la prevención comunitaria e intervenciones ligadas al tratamiento individual de casos leves, moderados y severos. ¿Por qué menciono ambas? Porque muchas veces, como clínico, uno a lo que le llega es la segunda. Le llega al chico como individuo, como persona individual, al consultorio con una problemática de un trastorno de juego. Que me ha pasado unas cuantas veces. Pero cuando indagás en esto, como vimos antes, cuando vas a profundidad, te das cuenta que es un problema de carácter social. Porque es el contexto dentro de la propia escuela el que los impulsa a esto. Porque están en el recreo, en el secundario, en el recreo. ¿De qué hablan? ¿De a quién le van a apostar? Entonces, ¿cómo se supone que tengo que trabajar con este chico para que salga de eso si cuando va a la escuela, que es la obligación, que es la responsabilidad, se ve expuesto a todas esas cosas de vuelta? Y si se resiste, se queda sin amigos. Porque porque es una parte importante del vínculo amistoso, de amistad. Hablar de eso, es lo que hacen, juegan a la pelota, salen a bailar y apuestan. Es Por eso me parece tan importante no obviar y no dejar de mencionar la parte comunitaria, la parte social.
¿Qué tipo de intervenciones a nivel social nosotros podemos ejercer como profesionales de la salud para intentar ayudar o prevenir esta problemática? Acá tenemos mencionadas algunas de charlas en colegios y clubes, pero no cualquier tipo de charla preventiva en el sentido de voy y les digo que lo que están haciendo, lo que pueden caer está mal. Eso no sirve. Eso históricamente para el resto de las adicciones tampoco ha servido. Decirle no tomen drogas es lo que más van a querer hacer. No jueguen y van a apostar ahí enfrente mío. Y acá tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces donde se les llega a los chicos no es desde una parte racional que vimos que puede estar sesgada, sino desde una parte más emocional. No es no es tan útil que el profesional vaya y les explique por qué lo que están haciendo es tan mal, pero es mucho más útil que una persona, otro adolescente o un adulto joven o un adulto que haya sufrido, que haya hecho el camino que ellos están haciendo, vaya y les cuente su experiencia. Desde ese lado, el a mí me pasa lo mismo que te está pasando a vos, o a vos te puede pasar lo mismo que me pasó a mí, impacta mucho más, porque en donde se dan las coincidencias de las distintas narrativas, de las distintas historias, che, yo también pensaba eso, che, yo también sentí eso, che, yo también me pasó eso, o también decía eso. Ahí es donde, mediante esa conexión emocional, podemos realizar actividades de prevención. Ahí es donde hacen como una pausa y se dan cuenta del problema. Que independientemente si es en prevención e intervención comunitaria o en casos individuales clínicos, ese va a ser el objetivo principal del tratamiento. La toma de conciencia respecto al problema de la adicción. ¿Por qué? Tuvimos antes mucha negación, mucha racionalización. Y es muy difícil que una persona cambie si no reconoce que tiene un problema. El objetivo, por lo menos inicial del tratamiento, es, che, tengo un problema con esto. Soy ludópata o tengo un juego patológico o lo que sea. Pero es eso, reconocer el problema. Después, formas de campaña de concientización, que este no es tan efectivo, pero ¿dónde funciona la campaña de concientización? En las poblaciones en donde todavía no se vieron expuestos a esto, en las poblaciones más infantiles, niños pequeños que a futuro se van a ver expuestos a esto y empleas campañas de concientización en escuelas primarias para anticiparlos. Cuando veas esto, no caigas, en definitiva. Que puede ser menos o más efectivo, pero es una herramienta más de muchas. Después, promover espacios seguros para compartir experiencias. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya dije antes, los adolescentes muchas veces cuando quieren salir de esto se dan cuenta que pierden amigos, pierden contactos, se ven aislados. Lo mismo o no lo mismo, pero algo similar a lo que le pasa a un adicto crónico. Las personas con una adicción crónica muchas veces pierden un montón de contactos sociales. ¿Por qué? Porque una buena parte de la vida giraba alrededor de las drogas. Dejar las drogas es dejar esas amistades, es dejar esos contactos, es dejar esos vínculos. Y justamente, dejando una adicción es un estado de vulnerabilidad en donde más necesitas vínculos de seguridad, vínculos de afecto, vínculos de protección. ¿Tá? Promover espacios seguros para compartir experiencias refiere a, por ejemplo, dentro de la escuela tengo un taller en donde los chicos hablan acerca de los aspectos negativos de las apuestas. Está mediado ya sea por un miembro del gabinete o por una psicopedagoga o psicólogo externo, en donde hacen como medio una especie de improvisación de terapia grupal, en donde comparten diversas experiencias para entender que no están solos en esta problemática y entender que hay una salida. Esto que se da en la escuela también lo podemos ver reproducido en terapias grupales, ya de una manera mucho más clínica, ¿no? Pero con el mismo, con un diseño similar. Hay Y por algo, último, ujú, hay algo, perdón, Gaby, hay algo en referencia a esto que a lo sumo en algunas, si bien dentro de lo que es la asistencia y la concientización a este grupo etario, en la ciudad de Buenos Aires lo que
se empezó a establecer es una cierta regulación del uso de el teléfono celular o de los dispositivos dentro de las escuelas. Esto es que los 566.000 estudiantes, estos datos están en la página del gobierno de la ciudad, tanto en los tres niveles, tanto en las diferentes gestiones públicas o privadas, se empiece a regular esto de el uso del teléfono celular dentro de las aulas, dentro del recreo, en el mejor de los casos, pero a lo sumo dentro del espacio áulico se intenta que los niños no, o adolescentes no tengan el dispositivo, sino que quede, por ejemplo, en el recreo en el aula a cargo de un docente o del preceptor, ¿sí? No, todavía no hay datos de relevamiento acerca de qué ocurrió o cómo fueron estas regulaciones, pero se lanzaron este tipo de actividades como hay diferentes programas, como decía Gaby, esto de la cuestión comunitaria, hay programas dentro de ciertas comunas que se caracterizan por tener una impronta mucho más de población vulnerable o que las necesidades básicas en forma estadística no están cubiertas, donde se convoca a los jóvenes de entre 13 a 18 años, por lo general esto está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, a participar de talleres específicos y un trabajo principalmente con prevención de lo que son las instituciones religiosas, donde los pastores o curas o referentes, que por lo general muchas veces propician de ser eh, referentes o de tratamientos de adicciones, empezaron a incluir temáticas relacionadas a lo que es la ludopatía. ¿Sí? Y también dentro se está generando un protocolo de salud mental y adicciones específico a lo que es la ludopatía. Todavía eso no está en vigencia, pero es algo que se piensa incluir dentro de lo que es el plan incluso de la ESI para lo que es el trabajo en las escuelas también. Me parece como interesante poder destacar esto tomando en cuenta esto que mencionaba Gaby en función a los modelos de intervención y esto de promover estos espacios seguros donde estos adolescentes transitan la mayor parte del tiempo. Sí, ¿Puedo Gaby. aprovechar para hacer una pregunta? Sí. Por favor. Yo pensaba en esto que ustedes comentaban, Gabriel y Natalia, de lo que se hace en los colegios. Mm, Perdón. A nosotros nos ha pasado que los colegios nos ha pedido a la universidad talleres relacionados con temas, por ejemplo, esto de ludopatía, que lo hemos hecho el año pasado. Algunos colegios después se enteraron y nos empezaron a pedir y ahí ya les dijimos, esperen, esperen un poquitito, ¿no? Pero me parece interesante porque los colegios están pidiéndolo. Ahora, ¿se hace también con los padres? Porque yo pensaba, ¿no? Que qué rol importante juegan los padres en relación a esto y qué piensan ustedes con respecto desde las escuelas o algún otro dispositivo. Digo la escuela porque si hacen un taller, ¿se convoca a los padres para también estar informados? Bien, muchas veces ocurre, y está bueno, lo iba a traer justo cuando hablamos de terapia más individual, pero el rol de los padres en el tratamiento. Mm. Muchas veces pasa que, por justamente esto que decíamos, los padres llegan tarde a dimensionar el tamaño del problema que tiene su hijo. Por justamente esta cuestión de la negación, esta cuestión de la mentira, lo ocultan. Y una vez que llega, como que explota todo. Lo que se hace desde el lado comunitario justamente es el lado de prevención. Che, es en fíjate estas señales. Si no te diste cuenta o si te diste cuenta de esto y lo minimizaste, fíjate bien. Cuestiones, por ejemplo, de si se la pasa hablando acerca de quién va a ganar, más que por el propio, no sé, en vez de hablar de fútbol, te habla de los resultados del fútbol, netamente de quién va a ganar, quién va a perder y por cuánto. Cosas así, ese tipo de comentarios, cuestiones relacionadas a no sabes cómo está manejando la plata o siempre te pide plata, pero no sabes en qué la gasta. Bueno, fíjate en qué la gasta, porque tiene como tenés el registro en el mercado pago de, bueno, la gasta para esto, de esta manera, lo gasta en transferencias.
involucrate en, irónicamente, la vida financiera muchas veces ilumina respecto a cómo usan la plata y si están empleándola en algún comportamiento o en algún gasto que no sea apropiado. En lo que se refiere a la intervención comunitaria es campañas de concientización en el sentido de fíjate en estas alertas, estas señales de alerta y en el caso de que se den, emplea, charla, habla con ellos, fíjate cuál es la profundidad del problema y pensá si es necesario alguna especie de forma de terapia o intervención. Mm. Hay dentro de la red BA, la de Wi-Fi, que uno a veces va caminando y se conecta, ¿no? Donde a veces, por más que uno tenga un sistema prepago o de telefonía celular, la red de la ciudad lo que genera es el bloqueo en el acceso ilegal. De hecho, te pide la activación de geolocalización cuando uno ingresa a estos sitios. Esto es que si vos tenés un domicilio registrado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y te encontrás en el ámbito de Cava, no te permite acceder a la plataforma. Ahora, en mi caso, lo digo porque me ha pasado. Cruzo el puente Pueyrredón, que yo vivo en zona sur, y automáticamente se me habilita, porque lo veo cuando se activa la geolocalización. O también si quiero ingresar a un sitio de apuestas ilegal, de esto de que no son el Betson o estos que son eh, grandes imperios, cuando uno ingresa, directamente se bloquea el acceso, no podés acceder. Esto es una forma también de generar algo dentro de este vacío legal porque aún no hay una legislación. De hecho, dentro de lo que es la atención psicológica y psiquiátrica gratuita en nuestro país, tenemos en Ciudad solo dos. Uno es el Hospital Alvear, que tiene un equipo especializado que trabaja, doy conocimiento de colegas que trabajan en ese servicio en forma tienen un equipo no me sale el nombre ahora, pero es exclusivo de uso de tecnologías en menores de edad, ¿no? Donde desde ahí ellos pueden trabajar todo lo que tiene que ver con grooming, con ludopatía, el Alvear y el Álvarez. Son los dos instituciones que esto que mencionabas, Andrés, de las familias, el Álvarez lo que genera es una cuestión más contextual, donde involucra a las familias, a talleres y demás, y el Alvear es más uno a uno, pero tienen un gran equipo que a raíz de todas las demandas y de las cuestiones que se presentan, han decidido abrir como un propio servicio especializado en uso de tecnologías. Bien, a nivel comunitario, por último, tenemos, y esto se relaciona bastante a lo que dice Nati, impulsar programas y principalmente impulsar Ujú. legislación que proteja a la población vulnerable de este tipo de conductas adictivas y patológicas. Como ya mencioné antes, salió hace poco una legislación a nivel nacional que regula, por así decirlo, el tipo de publicidad que pueden hacer los influencers y streamers respecto a las apuestas. Pero la realidad es que falta mucho y más que falta mucho es difícil regularizar un fenómeno tan nuevo y tan insidioso. Porque afecta, no sé, el streamer está un rato con eso y después pasa a otra cosa, pasa a hablar de fútbol, o pasa a hablar a jugar otro tipo de jueguito que no tiene nada que ver. Esto ocurre y se vuelve muy difícil legislar que esa publicidad no apunte a los adolescentes, porque vos podés ponerle, como dijimos antes, a ver, el cartelito de +18, el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud, pero eso afecta realmente, incide, realmente no, para nada, porque lo que ven es el Divo Martínez diciéndote registrate y jugá, y eso es lo realmente significativo. Entonces, por eso nosotros, como profesionales de la salud, en las oportunidades que tengamos, tenemos que impulsar la legislación, ya sea municipal, provincial y nacional, que ayude a solventar o ayude a proteger a las poblaciones vulnerables de esta problemática, que son los niños y los adolescentes. Esto refiere a las intervenciones de prevención comunitaria. Ahora, en lo que es la intervención individual en casos leves, moderados y severos, vamos a tener como bastante variedad entre el leve y el severo. El leve va a estar más relacionado a la intervención, el severo, el leve va a estar más relacionado a la prevención.
de que empeore. El severo es una intervención mucho más inquisitiva en todos los aspectos de su vida para intentar regular un comportamiento del que perdió total control. Pero los puntos en común que podemos encontrar independientemente de la severidad de la patología son una integración del círculo familiar al tratamiento. Los chicos que caen, por así decirlo, o que terminan con un trastorno del juego, necesitan de la ayuda de los padres para poder regular su propia conducta. Son, o es muy difícil para ellos, o son directamente incapaces de regularse bien. Que alguien por ahora los ayude a regularse, que los regule, que los controle en otra persona. Y que de a poco vaya gestando un nivel de autonomía que le permita no caer en conductas patológicas. Después, esto que mencionamos antes, el objetivo principal va a ser la toma de conciencia del problema. Que el chico pueda decir, no está bien lo que estoy haciendo, no puedo parar, necesito ayuda. Todas estas frases medio típicas, pero que justamente son típicas porque a pesar de que es una problemática moderna, refiere a un problema histórico, que son las adicciones. Es simplemente una nueva manifestación mediante la tecnología y la cultura mucho más moderna de fenómenos clásicos. Después, esto es algo que la gente como que no es lo que se concentra, pero es necesario, proveer de alternativas para sentirse bien. Cuando las apuestas y el juego patológico te comió la vida, la única forma que tenés de sentirte bien es esa. Y si sacás eso, entonces, ¿qué alternativa tenés? ¿Qué forma tenés de pasarla bien, que no sea apostando o arriesgándote? Si no provees de una alternativa dentro del contexto familiar, del contexto social, del contexto lúdico, del contexto terapéutico, clínico, entonces estás dejando al chico sin alternativa, porque dejó de hacer lo que estaba mal, pero lo más probable es que resulten síntomas, por ejemplo, de carácter depresivo, porque entonces si le sacaste la conducta, que era lo único que disfrutaba, y no le diste nada más, que no es que la reemplazara, pero que compensara este vacío que se le generó, que le compensara este vacío que se le generó, entonces ahí tenemos ahí tenemos una dificultad bastante particular. Pero vamos con algo un poquito más específico, que son las técnicas del reconocimiento del problema. ¿Cómo generamos esto? Una que uso bastante es, vieron que generalmente todos los pagos son digitales ahora y todas las páginas de apuestas tienen como el registro de cuánto ganaste, cuánto perdiste. Esto no es algo que los chicos, no es algo a lo que recurran, porque si recurren a eso, generalmente se van a dar cuenta que perdieron más de lo que ganaron. Entonces, vos lo que haces es, bueno, usando los recursos que vos tenés, vamos a ver cuánto perdiste. Acá me dice que perdiste más de lo que ganaste. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a racionalizar. No, bueno, lo que pasa en realidad, y vos seguís insistiendo. Empleás de una manera lógica y asertiva, no les dejas otra opción que aceptar que no les está funcionando. Que la excusa que tenían de lo hago porque necesito el dinero, lo hago para ganar más dinero, no les funciona. Mostrándole netamente las pérdidas que tiene, el registro de pérdidas, y no dándoles opciones de poner excusas o de racionalizaciones, es una técnica efectiva para el reconocimiento del problema. Muchas veces pasa que caen en el juego, por así decirlo, por otro tipo de problemática, por otro tipo de... Es una forma de ejercer control sobre una vida sobre la que no tienen control. Ha pasado que llegan a terapia muchas veces por este tipo de situaciones, pero detrás del juego patológico hay instancias de bullying, instancias de síntomas depresivos, síntomas de ansiedad social, por ejemplo. En el caso de ansiedad social, yo tenía un paciente que la única forma en la que se sentía cómodo interactuando con el resto de las personas era hablando de apuestas. Y en el caso de la depresión, la única forma en la que se sentía que no era un perdedor de la vida total era ganando.
¿no? En el caso de que vengan acompañadas con otro tipo de problemáticas a nivel psicológico o a nivel más sistémico, porque puede haber problemas familiares, por ejemplo, eh, nosotros tenemos también que abordar esa problemática. Porque si solo tratamos lo que el juego patológico, que termina siendo una consecuencia, va a terminar derivando en otra cosa. Y no vamos a ayudarlo a mejorar su calidad de vida, su bienestar. Y por último, esto es que es muy importante. El primer indicio que uno tiene con este tipo de casos es, bueno, tiene un problema con la tecnología y el juego, le saco el celular, le saco la Play, le saco la computadora, lo aíslo de toda tecnología, ya está. No hay nada más contraproducente para un niño con un trastorno del juego, que es a través de estos medios, que privarlo de toda tecnología. Porque ahí le estoy sacando no solo el juego, que ni siquiera le estoy sacando eso, sino que le estoy sacando todos los amigos, todas las otras formas de entretenimiento digital que no eran patológicas. No sé, le gustaba jugar un juego que no tenía nada que ver, un juego de al uno online, le gustaba jugar al uno, al ajedrez online, se lo saqué, listo, se quedó sin ese entretenimiento, sin esa forma de sublimación. Le saco los contactos, le saco los amigos, le saco los beneficios, le saco la forma de entretenimiento. ¿Y qué va a terminar haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Van a la escuela, con la plata en efectivo, se la dan a alguien para que apueste por ellos. Terminan cayendo en las mismas conductas. Por querer abordar de manera extrema un problema que es insidioso, que es bastante complejo, por querer abordarlo de una manera simple, termino perjudicando más a la persona con la que estoy trabajando. Entonces, no hay que cortar, pero sí hay que regular. Con regular, ¿a qué me refiero? La cantidad en la que se emplean los medios tecnológicos, qué tanto usa la computadora, el celular, la tablet, y la forma en la que usa. Depende de la severidad del caso, tiene que haber un tipo de monitoreo específico. Porque la realidad es que si es un caso moderado o severo, los adolescentes no van a poder controlarse incluso si tienen toda la voluntad para hacerlo. Y es por eso que el psicólogo en parte, pero principalmente el contexto familiar, debe proveerle el control sobre su conducta que él no puede darse a sí mismo, por ahora. Mientras ese nivel de autonomía, ese nivel de control se va construyendo dentro del ámbito terapéutico. Estas son algunas de las cosas de los ítems en común que tienen el tratamiento en ludopatía o en adicción al juego, en trastorno del juego. Así que, preguntas, interrogantes. A ver, hay algunas preguntas, por lo menos yo tengo un par de preguntas que a medida que fueron desarrollando el tema, acá Jimena Ciancio, además de que agradece lo interesante del tema, lo mismo que Sandra Grossi, docente de la casa y amiga, ella pregunta, Jimena, ¿cómo se puede jugar de manera consciente sin llegar a esta conducta adictiva? Es decir, pregunta más, digamos, cómo diferenciar esta cuestión de que seguramente hay muchos adolescentes que juegan y no llegan a la cuestión de la adicción, ¿no? Bueno, ahí tenemos una pregunta. No sé si es un poco compleja para el tema que estamos desarrollando, que es más la adicción, pero bueno, les dejo a ustedes Bien, para es una responder. excelente pregunta, es una excelente pregunta, porque lo que está preguntando es en definitiva, ¿cómo yo me doy cuenta de cuando cruzan una línea? ¿Cómo yo me doy cuenta que pasa de ser una conducta, como puede ser cualquier otro tipo de conducta, a algo patológico? ¿Cómo marco la línea yo? Y ahí vos tenés que basarte en la perspectiva que tiene ese chico de esa problemática, en el sentido de empieza a mentirse o racionalizarse respecto a lo que gasta y lo que hace y cuánto lo hace, empieza a ocupar cada vez más aspectos de su vida, porque una cosa es que apuesta en el juego de ping-pong en el recreo, listo, ya está, o apuesta por el clásico Boca River, pero otra cosa es que esté constantemente atento a las apuestas, a el ganar, a el perder.
Ahí está. La línea, que es medio difusa a veces, la vas a ver por el nivel de compromiso que tiene con el acto de apostar. No necesariamente con una apuesta en particular, sino con el hecho de le gusta ganar o le gusta apostar. Le gusta justamente lo que está buscando es esa excitación, ese riesgo, ese contacto con ese riesgo. Porque ahí justamente es, si no es patológico ahora, va a volverse patológico en el futuro. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. En cambio, si son cuestiones de le gané la coca o gané, no sé, 2.000 pesos jugándole que iba a ganar Boca o River o Defensa y Justicia, vamos a meter Defensa y Justicia, vamos a darle una, justamente pasa. Y todos hemos apostado alguna vez algo en nuestra vida. No sé, mi abuelo cuando yo era chiquito me llevó a la carrera de caballo en el hipódromo. Y no por eso voy a desarrollar una conducta adictiva. Pero justamente tenemos que tener la posibilidad de diferenciar cuáles son apuestas, si se cree, paulativas o no patológicas y conductas de juego adictivas. ¿Cómo lo hacemos? Viendo cuál es el nivel. La pregunta es, ¿qué nivel de compromiso tiene con las apuestas esa persona? Si yo evalúo que ese nivel de compromiso es alto, entonces, ahí o es potencialmente puede ser alto en el futuro, ahí es donde yo tengo que intervenir, ya sea de prevención o de intervención. Así que espero haber respondido la pregunta. Sí. Acá Liz Sánchez dice, lo cierto es que hoy en día la tecnología, lo cibernético, hace que esté más expuesto para todas las personas, ¿no? Esto que ustedes decían, que Natalia comentaba, todavía no hay estudios acerca de qué resultados ha tenido esto de que tengan los celulares, o mejor dicho, no tengan los celulares en la escuela todo el tiempo a su disponibilidad, sino en determinados momentos. Entonces, lo que dice Liz es que tal vez hay que estar como más pendiente o más atento de los hijos. Le parece que la función que acá los tienen los padres debe ser como un lugar importante y agradece también que se haya desarrollado el tema. Ujú. Bueno, gracias por el comentario. La realidad es que es un tema bastante importante, bastante relevante en este momento, en donde desafortunadamente vemos cada vez situaciones más problemáticas. Porque ahora la publicidad, por ejemplo, apunta a los chicos en primaria. Esos chicos en primaria, cuando crezcan, van a tener una problemática de verdad, incluso peor de los que lo tienen los adolescentes ahora. Ahora, eh, Gabriel, Natalia, cualquiera de los dos, ¿no? Yo pensaba, digamos, un tema importante que ustedes lo comentaron es cómo hacerse del dinero para el adolescente, porque un adulto trabaja y es cierto que cuando empieza con las adicciones, lo decían ustedes al principio, tenemos más conocimiento de los adultos con adicciones al juego, ¿no? Las carreras, el casino y cosas por el estilo. Después recaen en esta cuestión de pérdidas del trabajo, empiezan a vender. Ustedes comentaron esto, vos comentabas lo del paciente tuyo que vendía las camisetas que le había regalado el padre. ¿Cuál es, digamos, porque debe ser otro indicador importante, cómo se hace de dinero el adolescente hoy en día para utilizarlo para este tipo de cosas? Porque lo proveen los padres. Ujú. Claro, algunas de los roles, como decíamos anteriormente, en todo este sistema ya organizado, tiene que Mm, ver con que hay figuras que son los prestamistas, donde vos te inscribís y te doy un bono de bienvenida. Ese bono de bienvenida, a su vez, genera que vos quizás con algo de azar y suerte aumentes ese porcentaje. Eso te va generando, introduciendo en el sistema que te puede permitir hasta, por ejemplo, jugar 30 días, un mes, con una frecuencia Mm, diaria, de que sigas ganando y marcando esta cuestión de éxito, hasta que en algún momento se corta y ahí aparece en estos casinos ilegales la figura del prestamista, que es alguien que te ofrece cierto monto de dinero, abonar en muy módicas cuotas en función a la ganancia que vos vas teniendo. Entonces se hace un propio sistema. Particularmente bueno, hace poquito lo conversaba con Gaby, de, con una colega que trabaja, un paciente que le ha llegado, ha tenido esta situación de que generó esta figura del prestamista, un adolescente de 15 años que quería seguir jugando, 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 cuando el prestamista se quiso cobrar la deuda, lógicamente, bueno, terminó en toda una situación
penal, ella con una privación de libertad, bueno, todo un tema que se generó justamente por un ajuste de cuentas, ¿no? Y que vos ves un adolescente de una clase donde un desarrollo típico, con una clase media, con una educación, con un sistema de contención familiar, y uno ve y dice, ¿dónde se falló? ¿Qué hay? ¿Dónde se encuentra la falla? Y esto tiene que ver con la accesibilidad precisamente de que el inicio fue, me guardo la plata que me dan para comer en el almuerzo. A su vez eso trajo aparejado ciertos o sintomatología referida a trastornos de la conducta alimentaria. Se hace toda una cadena de situaciones donde, como el paciente Gaby vendía las camisetas, en este caso se guardaba la comida para no almorzar al mediodía, y eran ingresos diarios que iba teniendo. Claro. Ujú. Y aparece también esto de, así como el vender camisetas, robar cosas dentro de la casa o utilizar cosas de la casa, venderlas para hacerse de dinero, ¿no? Bien, También exacto, es exacto. algo que, entre otras de las cosas que dicen, bueno, acá Estela Mendoza dice muy buena exposición. Sandra pregunta, ¿qué alternativas piensan se pueden ofrecer a los adolescentes ante el interés por las apuestas? Bien, ahí tenemos que separar la pregunta en dos. ¿Qué interés puedo darles antes de que empiecen a apostar y qué interés puedo darles como alternativa a las apuestas una vez que ya desarrollaron la conducta? En Ujú. primera instancia, la primera no es tan difícil de responder porque tenemos una variedad de conductas atractivas para arte, deporte, juegos. De acuerdo. Hay una variedad de cosas ilimitadas que los chicos pueden hacer que les dan placer y gozo. La segunda parte es bastante más complicada. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una actividad que sea placentera para un chico le genere el mismo nivel de excitación que ya le ha generado las apuestas. Es como si yo te dijera, bueno, consumo un tipo de droga y en vez de esa droga no le puedo dar algo que sea legal que le sirva más. No, no hay nada que sea como esa droga. Por eso es tan importante el reconocimiento del problema, porque tienen que llegar a la conclusión, a mí me encanta esto, pero me está haciendo mal y tengo que dejar de hacerlo. Ujú. Junto con este reconocimiento del problema, puedo emplear alternativas de carácter comunitario o alternativas de carácter lúdico, en el sentido de vuelvo a empezar a jugar otro tipo de juegos. Por ejemplo, yo tengo uno que tenía 13 14 años, que no era tanto un riesgo, era vino por otras cosas, pero tenía como esta cosita de que le empezaba a gustar. Y una alternativa que encontramos era el ajedrez. Como que ese riesgo, como que lo veía en el numerito, en el numerito del ranking de ajedrez bajar y subir, en el sentido de qué tan bueno era, la competencia online, todo eso. Y no sé si es ideal, pero era mucho mejor que la alternativa, que era que esto de continuar en este camino de las apuestas. Después no me tocó, no es mi caso porque no me ha tocado, pero muchos se encuentran, en vez de el hecho de las apuestas, deportes de cierto riesgo. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo, un caso clínico que compartió un colega de bici de montaña. Empezó con bici de montaña en vez de apuestas, que, o sea, es un riesgo, es un deporte riesgoso, pero Sí, había encontrado esa alternativa. sí. ¿Cómo se podría? No, perdón, estaba leyendo justo eso de... Después eh, te sigo leyendo. Eh, sí, sí, dale. sí, Melody dice, me resultó muy interesante la charla porque es un tema poco abordado en la actualidad. Pienso también que en el caso de algunas personas mayores, además de la adicción, utilizan el juego como una forma de escapatoria para obtener dinero en momentos específicos. Y como suele decirse, como alguien gana en su primera experiencia de juego, eso puede incrementar el riesgo de adicción, pero en un segundo, al generar la creencia de que siempre será así. Bueno, un poco lo que Ujú. ustedes desarrollaban, ¿no? Como esto de tener las primeras experiencias de ganancia va creando un circuito, y la necesidad de seguir Totalmente. jugando, ¿no? Sí.
por eso es una adicción. Patricia dice, excelente exposición, muy clara y concreta. Adhiero totalmente, felicitaciones. Una consulta desde las escuelas, ¿cómo se podría ayudar, no? Bueno, creo que algo han comentado, pero digamos, Ujú. las escuelas cada vez están más realizando este tipo de charlas, talleres relacionados con el tema, porque por lo menos a nosotros nos apareció en varias escuelas llamando preocupadas por el tema. Ustedes que trabajan todo el tiempo con las escuelas, ¿es así? Sí, sí, es una... Ah, no, Natalia sí es. No, 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 sí, pensaba en Patricia y en su rol, que la conozco, que es docente, y pensaba esto, ¿no? De que más allá de lo que las instituciones o a nivel ministerial, como siempre decimos, se pueda bajar o como programas, ¿qué hace el docente frente al aula? Lo concreto, lo preciso y donde hay que abordar en este caso. Entonces, ¿qué pasa con esa circulación de la temática, la circulación de los roles, la circulación del juego en sí mismo, con este tipo de juegos online? Probablemente una de las intervenciones en este caso es algo de lo que mencionaba Gaby, de poder eh, conocer. Uno sabe a veces que uno plantear esto suena como medio romántico dentro del ámbito educativo, ¿no? Pero bueno, esto de poder interiorizarse acerca de las temáticas y de las cuestiones características de la edad en cuanto a los intereses que ocurren, ¿no? Algo que los que trabajamos en clínica con adolescentes y niños es precisamente poder encontrar la variable esta del interés, que es aquello donde, independientemente del juego, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Como mencionaba Gaby, ¿cuál es el propósito? ¿Qué actividades se pueden buscar? El tema del reconocimiento, el tema de la identidad, el tema de la adherencia a un grupo de pares, a pertenecer a un grupo, ¿qué se genera atrás o qué circula? Por encima de esto, ¿no? Independientemente de aquellas conductas que uno ve y que requiere una arista ya mucho más severa de una cuestión patológica. El docente ahí, claramente, como nuestro sistema educativo se encuentra con los desafíos estos constantes, entendemos que es un rol que los docentes no se los preparan los profesorados para enfrentar este tipo de problemáticas, ni tampoco deben tener esto, ¿no? Para eso deberían Bueno, lo pensamos más como una cuestión de políticas públicas. Debería existir un gabinete, cada institución debería tener personal especializado, y sabemos que el que está al frente, en este caso, es el docente con estos recursos y lo poco que puede realizar y efectuar. La realidad es que ahí la cuestión mancomunada del aula y el docente directamente es una cuestión del diálogo abierto y que pueda impartirse esta información, lamentablemente por parte del docente que quizás no cuenta con las herramientas de quién es el portador del conocimiento. Sabemos que esto es directamente lo que está pasando. En esto, pensaba en vos, Patricia, que justo preguntaste esto también, ¿no? Que es el docente con su rol como en tantas otras problemáticas. acá María Gabriela también hace una pregunta. Vamos a tener que poner un límite porque ya nos estamos acercando al final, pero voy a leer. Dice, en el caso de que el adolescente forme parte de un grupo de amigos en los que todos realizan apuestas compulsivas, que seguramente debe ser así, digamos, más que en soledad deben tener grupos, ¿de qué modo se podría trabajar para que el adolescente pueda entender su problemática y la de los amigos y no sentirse excluido solamente de su grupo de pares? Excelente tema y exposición, ¿no? Bueno, los dejo a ustedes para que contesten. Esta es una de las situaciones más complejas y difíciles con las que nos encontramos en el tratamiento de este tipo de casos, porque la Ah, realidad es que no hay una respuesta ideal. Abandonar el juego representa para ese adolescente abandonar quizás las amistades que ha tenido toda su vida, desde el primario, desde el secundario. claro. Y entonces se vuelve algo extremadamente difícil, porque no es simplemente el sacrificio de una conducta patológica, es el sacrificio de los vínculos más importantes que tiene. Ujú, Por eso puede haber un reconocimiento previo de tengo un problema, pero elijo quedarme con mis amigos y tener este problema a no tener este problema y tener o no tener amigos. ujú, Desde ese punto, a ver, la respuesta utópica es que se dé una respuesta de intervención comunitaria, en donde se aborde al grupo de amigos. La realidad es que el acceso a este tipo de intervenciones muchas veces o no es viable o no es posible.
porque los padres no están de acuerdo, o si están dentro de si están todos dentro de la escuela puede ser, pero si son de más de amistad, grupos de amistad separados, Claro. se vuelve difícil. Y Ujú. ahí con eso voy a la respuesta como más práctica en el sentido de tenés que ver caso por caso cuál es el nivel de compromiso que tiene con el juego. Y si Claro. ese nivel de compromiso es lo suficientemente bajo para poder mantener esta relación de amistad. Ujú. No Claro. es lo ideal, no es lo utópico, pero a veces Ujú. uno tiene que Sí. conformarse y llegar a compromisos en lo que es el área clínica. Sí, queda claro, o me da la sensación por todo lo que hemos hablado y cuando hablamos de estas problemáticas o de estas temáticas, la importancia del abordaje comunitario, la necesidad de las políticas públicas, ¿no? Y esta cuestión a mí me impactó, digamos, no hoy en la charla, pero sí en la charla previa que tuve con Natalia, con Gabriel, cuando me empezaron a contar algunas cuestiones, porque la verdad que me interesó el tema y ellos me pusieron un poco en autos antes de la charla con respecto a, digamos, estos espacios de apuestas, cómo, digamos, financian cosas tan importantes como el fútbol, ¿no? Si el fútbol es una pasión de multitudes y hoy en día los cuadros o los equipos o los clubes más importantes están financiados, de hecho me pasa pongo la televisión y cuando viene la propaganda aparece este hombre Martínez, el Dibu Martínez u otros, y todo es algo relacionado en el último tiempo con las apuestas. Y lo mismo en el celular y cosas por el estilo. Entonces digo, hay una invasión en relación a este tema que es enorme. Entonces, ¿cómo no va a captar el interés y sobre todo, como decían ustedes, de los adolescentes, que son mucho más esponjas y que están construyendo su identidad? Bueno, 20 y 27, un minutito Natalia, un minutito Gabriel para hacer el cierre. Acá todos están agradeciendo un montón y los felicitan por la exposición. Yo particularmente desde ya me siento muy feliz y muy contento y muy agradecido de que hayan querido estar y darnos esta charla. Así que bueno, despídanse ustedes y de mi parte les agradezco a todos los que nos acompañaron y esta va a ser la idea de llamar charla con los especialistas. Hoy tuvimos dos especialistas de lujo. Natalia, tus palabras finales. Bien, no, para cerrar esto de que, como mencionábamos, y lo que nos queda es que es una problemática moderna, como mencionaba el nombre de la exposición, y que la mayoría de los profesionales que abordamos esta temática en salud mental nos encontramos con que no nos ha pasado que no teníamos formación específica y que no la hay, de hecho, no es que voy a hacer un posgrado acerca de intervenciones en ludopatía, aún todavía contamos con un gran vacío en cuanto a esto, lo que es la formación, y priorizar estos espacios de encuentro, ¿no? Donde uno se queda con interrogantes, donde permitimos ir desandando el camino con problemáticas que se nos van a ir presentando, quizás no directamente en cuanto a lo que es el juego patológico, pero sí la conducta adictiva frente a ciertas situaciones que se van presentando y en etapas cada vez más tempranas. Esto es lo importante, uno lo empieza a observar de ciertas conductas de los niveles iniciales, lo que tenemos acceso a esto, y que como una idea en función al desarrollo, algo que se va desanudando con el tránsito de la vida misma. Así que, bueno, agradecida de estos espacios y más allá a todos por estar y a Gabriel por compartirnos también su conocimiento y a Andrés, a vos en nombre de la facultad de prestarnos este espacio, ¿no? Para compartir esto. No, básicamente lo mismo. Les agradezco la oportunidad de brindar este espacio. No Qué soy tan bueno, copiado. no soy muy tan bueno para, se lo agradezco también a Gabriel, que estuvo, es exactamente lo mismo. No, no soy tan bueno para las despedidas, pero gracias por estar, gracias por escucharnos. Espero que les haya sido útil, que les haya sido productivo y espero verlos en algún otro encuentro. Gracias a Andrés y gracias a la UNSA por darnos esta oportunidad. Tal cual. Yo insisto, muy agradecido en lo personal, como director de la carrera, por supuesto. Espero, por lo que acá dicen, todos les agradecen muchísimo.
por no solamente el encuentro, por la excelente exposición, por la claridad y por habernos contado cosas que como agentes de salud, porque veo que la mayoría somos del área de salud, realmente nos han introducido en un tema sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos y me quedo muy contento de esta primera charla que abrió el ciclo. Gracias a todos, hasta luego, gracias Natalia, Chau, gracias Gabriela chau. y a todos los participantes. Hasta luego. Ah, una cosita más, esto va a estar en breve subido a nuestro canal de YouTube de la universidad, así que también otras personas van a poder compartirlo y verlo. Hasta luego.